enterarse de la letra también. Especialmente algunos hombres, ¿no? Pues yo escribir y hablar no puedo hacer. Yo o hablo o escribo. Bueno, a ver, yo voy a hablar de la crisis, especialmente con tres ejemplos de la crisis que pueden llevar a crisis cotidianas que pueden llevar a rupturas, pero que no tienen por qué tampoco, a rupturas matrimoniales. O sea, voy a hablar un poco más del tema de la ruptura matrimonial, de la separación matrimonial, de qué es un poco lo que lleva a eso. La palabra crisis viene del griego y en realidad lo que quiere decir es separación. Y cuando hay una separación, la persona tiene que decidir sobre algo, ¿no? Entonces, de esa misma raíz crisis, por ejemplo, viene la palabra criterio, ¿no? Ante diferentes situaciones en la vida, experiencias, uno va formándose un juicio de razón, un criterio, ¿no? También viene la palabra crítica, de ahí. Ante una situación buena y otra mala, pues yo voy teniendo también un juicio y una crítica sobre eso. ¿Pero por qué? Porque ha habido una ruptura antes. Y esa ruptura me lleva a mí a reflexionar y a decidirme también por algo. Entonces, esto se da en la vida matrimonial. Que de repente hay, yo voy a poner, hay muchas situaciones, pero hay tres que voy a poner que a mí me parecen importantes. La primera es cuando hay roces en la pareja. La segunda es cuando uno anula al otro. Y la tercera es cuando uno, y se le llama la infidelidad, pero a veces no se llega tanto, cuando uno se ilusiona, se enamora por otra persona. Son tres cosas que pueden pasar. La que más pasa tal vez es la del roce, ¿no? ¿Qué son los roces? Los roces son todas aquellas cosas, situaciones que aparecen en nuestra vida que no nos gustan del otro y que nos van desgastando. Pueden ser roces, por ejemplo, como el típico de que él abre la ventana por la noche porque tiene calor y ella la quiere cerrar, o por ejemplo roces como el de apretar la pasta de dientes por en medio y otra la aprieta por arriba y otro por abajo. ¿Por qué no te compras tu pasta? ¿O por qué no usas tu cepillo de dientes? ¿No? Que hay uno que le gusta usar el del otro, o se equivoca, digamos, directamente. Entonces, eso va provocando roces. También hay roces por las cosas que se dicen y por cómo se dicen, ¿no? Y porque a uno le ha dolido más. Por ejemplo, hay muchas maneras de decir las cosas. Cuando las decimos directamente, oye, no me ha gustado lo que has hecho, eso me puede doler. O cuando se dicen indirectamente, ¿no? Estamos en una comida y mi mujer dice, es que los hombres son todos unos egoístas. Es una afirmación objetiva, pero la persona que es su marido, que está al lado, está pensando, esto lo ha dicho por mí, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la actitud de la persona que siente un roce de fricción, ¿no? Una fricción con el otro? Bueno, en primer lugar, analizar qué es lo que ha pasado, objetivamente. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha hecho una afirmación objetiva, ¿no? El hombre por sí es egoísta. Esa afirmación puede ser verdadera o falsa. Eso es otra cosa, correcta o incorrecta. Pero ha hecho una afirmación. Que yo derive que eso lo está diciendo de mí es un paso más. Pero vamos a quedar en que ha hecho una afirmación objetiva. En segundo lugar, ¿qué interpreto yo con esa afirmación? Pues interpreto que me está haciendo una crítica, que me está diciendo algo a mí. Muy bien. ¿Y cómo interpreto yo esa crítica? O sea, ¿qué es lo que suscita en mí? ¿Qué efecto suscita en mí? Que me siento dolido. Vale. Bueno, ese proceso de 3 pasos hay que hacerlo. ¿Qué es lo que dice objetivamente? ¿Qué interpreto yo? ¿No? ¿Y cómo me siento yo después de eso? ¿Por qué? Porque la solución está en cómo se utilice ese proceso crítico, esa reflexión a la que yo he llegado. Si no hay reflexión, yo lo que hago ante un roce, ¿qué es? Me callo. Me callo, marco una distancia con la otra persona y rompo el diálogo. Entonces el silencio lo irá solucionando o no. Hay veces que uno pues ya en su matrimonio experimenta que cuando le ha hecho daño al otro, pues el otro va a estar 1 o 2 días callado, o una semana callado, ¿no? Y ya como que se asume que eso, cuando en el fondo no es una cosa normal. Es frecuente, pero no es lo normal en un matrimonio. Lo normal en un matrimonio es hablar, ¿no? Es dialogar. En segundo lugar, cuando yo tengo esa información, lo importante es
ir a la otra persona y decirle, mira, ha pasado esto, yo primero no atacar a nada al otro, ¿no? Sino que plantearle cuál es el proceso que yo he hecho. Mira, yo creo que tú has dicho esto, a mí esto lo interpreto así y yo me he sentido así. Tampoco se le puede exigir una reacción al otro, en ningún sentido, ¿no? Si lo que yo quiero es volver a que el diálogo vuelva a ser fluido. ¿Por qué? Porque los roces pasan continuamente. Entonces, es una oportunidad para dialogar o para no. Son momentos de crisis, donde yo decido. Hay una separación, mi corazón afectivamente se ha separado del otro, y yo tengo que decidir por esa ruptura si vuelvo a hablar con el otro o si corto el diálogo, ¿no? Entonces, la solución siempre está en no cortar el diálogo. Siempre está, pero para eso hay que vencerse. El otro día leía en un libro que me pasó el padre Carlos, muy bueno, que había un enfermo que decía, hay personas, ya sabéis, dependientes, ¿no? La ley de dependencia y todo esto, y personas independientes, que seríamos los que podemos hacer la vida normal. Y él decía, en realidad, él estaba postrado y decía, el momento más importante y más fuerte para mí, es el momento fundamental, tenía una esclerosis múltiple, decía, será cuando me tengan que llevar al baño y me tengan que limpiar. Hasta ahora puedo hacerlo yo, pero el momento en el que me tengan que limpiar va a ser el momento fundamental para mí. Voy a ver si yo voy a poder realmente ser independiente. Porque él ya era dependiente, ya le tienen que hacer muchas cosas, pero él decía, a ver si soy independiente de mí mismo para ser libre, para que el otro pueda hacer su tarea y yo dejarme hacer. Esa independencia que da la libertad interior, esa es muy complicada. Que es la independencia justamente también muchas veces de nuestros propios afectos negativos, que no nos encierran. Nosotros sabemos que el diálogo es lo mejor, pero no somos capaces de dar el paso porque estamos heridos. Y ese dolor es mucho más fuerte, te hace dependiente, te ata, dependiente de ti mismo. O sea, esa independencia de que hay una persona que te pueda dar una colleja y tú seguir dialogando con él, es fuerte. Es la libertad interior. Bueno, segundo caso. Hemos hablado del roce, cuando una persona anula a otra. ¿Qué quiere decir que una persona anula a otra? Pues es cuando una persona siente que su marido o su mujer no valoran lo que ella hace, ni lo que ella es en el fondo. Otro caso también puede ser cuando la persona se siente controlada excesivamente, porque el otro es celoso o porque el otro tiene una dependencia exagerada de uno mismo. Entonces, controla las salidas y entradas, controla lo que dice en público, controla cuáles son sus amigos, qué relación tiene con ellos, si hay una mayor o menor cercanía, y se caracteriza esta relación de nulidad o de anulación porque todo lo que hace la otra persona, cuando lo hace bien no se le dice, pero cuando lo hace mal se le dice excesivamente, ¿no? Bueno, entonces la persona mirándose en el espejo de su marido no se encuentra bien, no se encuentra guapa, no se encuentra fuerte, no se encuentra sana, no se encuentra inteligente. O sea, el reflejo que le da su marido con lo que le dice es totalmente negativo. Esto hay un caso que me llegó hace poco, muy interesante, de una persona que era artista, un señor, y ella fue poco a poco metiéndose en ese negocio del arte para ayudarle, ¿no? Con las galerías, con los clientes, tal, y lo hacía muy bien. Pero al principio tuvo que aprender, como él no le enseñaba, lo hacía mal. Y entonces él solo le decía lo que hacía mal. Fue aprendiendo a través de lo que le decían que hacía mal. Pero siempre pensó esta mujer que todo lo hacía mal. Y en el fondo que su marido le estaba haciendo un favor por darle un espacio trabajando con él. Cuando el marido en el fondo nunca le había dado ningún espacio y ella lo que había hecho es meterse para ayudarle. Entonces cuando llegó a mí, llegó con una autoestima bajísima. ¿Cuál es el análisis de esta situación? Pues el análisis no es que ella esté mal, no es que ella haga las cosas mal, no es que ella valga poco. Es que la relación que mantienen entre los dos, una crisis, ahí ya se dan los pequeños.
la relación que mantienen entre los dos es, por una parte, de excesiva dependencia de él. Hay un momento ahora en que ya no puede prescindir de él. Él es un creativo, pero toda la parte de venta al público, por ejemplo, y de sacar eso hacia los demás, lo tiene que hacer a través de ella. Y ella siente que no vale, que no lo hace bien, ¿no? Entonces, está hundida por eso, por la propia percepción que ella tiene de sí misma. A todo esto se suma que él es no solo muy dependiente de ella, sino tremendamente exigente con su propio trabajo. Es más, no con el que él hace, sino con el que después se tiene que vender, o sea, con la función de ella, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, aquí la solución yo creo que el diálogo en una primera instancia no. Primero porque ella no tiene capacidad de dialogar y él tampoco. Sino que en este caso lo más importante es, para solucionar la relación de anulación de uno con respecto al otro, pues acudir a una terapia. Para que una persona, un tercero, desde fuera, les diga a cada uno, a ella le suba la autoestima y a él le haga ver la realidad realmente también como es, ¿no? Y a tratar de depender y a valorar más a la otra persona. Y por otra parte, hay que hacer un trabajo con la persona que tiene una autoestima muy baja, de realmente decirle lo que vale. Es un cerebro lo que hay que hacer con esa persona. ¿Qué es un lavado de cerebro? Un lavado de cerebro es que parece negativo, pero en el fondo un lavado de cerebro es cuando te están diciendo una cosa constantemente. Entonces, a ella le han estado diciendo una cosa constantemente: no vales, no vales, no vales. En el fondo, ella recibe también: no me quiere, no me quiere, no me quiere, estoy sola, estoy sola, estoy sola. Y se hunde en la tristeza. Y una persona de fuera, un terapeuta, un psicólogo, que le diga: vales, vales, vales. Y vaya llenando ese vacío, vaya lavándole el cerebro de todas esas creencias irracionales que ella ha ido acumulando. Para que después tenga una autoestima tal que pueda dialogar con él y expresar realmente lo que siente. Cuando le dice el otro algo, expresar: oye, yo no lo hago tan mal, oye, yo te estoy ayudando, oye, ponga su límite, ¿no? Y tenga un temperamento asertivo, no de sumisión, porque en el fondo eso lo que hace es deteriorar tanto la relación que la persona al final termina por separarse. Ahí sí que llega la ruptura. Puede ser un motivo de ruptura, pero no es una causa suficiente, desde mi punto de vista. Tercera situación, y ya vamos terminando: cuando uno se enamora de la persona y puede venir la infidelidad. He leído hace poco una encuesta que dice que el 55% de los españoles, ante la pregunta de si aparece tu amor platónico, ¿engañarías a tu mujer? El 55% de los españoles dice: si no se entera, sí. Si no se entera, sí. El 35% dice: no, pero esto lo digo en frío, sé que en caliente sí. Y el 9,5% de los españoles dice un no rotundo. Solo el 9,5% sería capaz de mantener esa situación. Es poco, ¿no? O sea, que la infidelidad, el tema más que la infidelidad es el engaño al otro, y ahí se ve. O sea, si el otro no se entera, bueno, pues no se entera. O sea, también tiene su parte buena para no hacerle daño, digamos. Pero digamos, un matrimonio fundamentado en eso, es complicado, ¿eh? Al revés, bueno, tantas encuestas no he podido leer porque tenía que preparar el tema y no me daba tiempo. Había que centrarse en algo. Bueno, aquí tengo un caso que se puede dar, porque de hecho se ha dado, y una pareja que me llegó que los dos con una formación profesional muy avanzada, y entonces él decide hacer otro máster más, porque estaba en una posición muy alta en su empresa y se lo podía permitir, y entonces se va a hacer un máster a Shanghái. Y esto es un grupo de personas internacional, pues hay ingleses, alemanes, españoles, de todas partes, y entonces en ese máster, que es por temporadas, ¿no?, de un mes o de 2 meses, y después se vuelve a casa y después se vuelve a ir y tal, conoce a una alemana. El español conoce a una alemana, y un matrimonio fantástico tenía, con 3 hijos, ¿no?, llevaban 10 años casados, y entonces conoce a esta alemana con la cual no pasa absolutamente nada. Pero es verdad que
le empieza a gustar, y a ella también, ¿no? Porque, bueno, pues empiezan a ver los dos que los dos son muy inteligentes, muy efectivos, como en los másters hay trabajos en grupo, pues empiezan a compaginar muy bien. Su grupo además es un grupo que le va muy bien gracias a ellos dos, que llevan la dinámica de todas las personas del grupo. Y entonces también esto lleva a que empiecen no solo a trabajar sobre los proyectos, sobre los deberes que les mandan en el máster, sino también a compartir su propia vida. Bueno, pues yo estoy casado, tengo 3 hijos, no, yo soltera, me dedico a mi profesión, ¿no? Bueno, y entonces empiezan también a hablar de sus problemas, ¿no? Bueno, pues yo tengo estos problemas con mi mujer, se los cuenta él a ella, claro, error. ¿Por qué? Porque cuando uno de los dos, en esa relación de amistad, empieza a abrir puertas de su intimidad, el otro se mete. A no ser que sea muy listo el otro y que respete perfectamente el campo privado de su interlocutor. Pero, ¿qué pasó? Que ella, pues, también había algo que la atraía y se empezó a meter. Y cuando ella se mete, ¿qué hace? Empieza a arreglar la casa por dentro. Y a que el otro se sienta cómodo. Entonces el otro, claro, obviamente, se sentía bien. Y entonces eso que era una amistad muy sana por trabajo, pasó a ser una amistad más personal. Y entonces los dos empezaron a hablar, bueno, ¿qué nos está pasando? Tematizaron el tema, segundo error. ¿Por qué? Porque es decir implícitamente que estamos enamorados. Entonces, bueno, pues empezaron a hablar. Bueno, pues la verdad es que yo siento algo. Tú también. Mira, no me había dado cuenta. Mentira, mentira, mentira. Y entonces, bueno, pero esto no puede seguir así, porque en el fondo son inocentes y son nobles y quieren hacerlo bien. Y no puede seguir así, vamos a cortar el contacto, pero bueno, como tenemos dentro de un mes más que volver a vernos, pues eso, el máster tenemos que seguirlo, tal, bueno, ahí está la crisis. Ya está, ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que él llega a su casa, se encuentra a su mujer, esperándole con los brazos abiertos, y él le da un beso en la frente a su mujer, porque ya no le apetece el abrazo, ya hay una distancia. ¿Qué es lo que ha pasado? Él se empieza a plantear y dice, bueno, si yo me he enamorado de una persona, es que mi matrimonio no está bien. Puede ser, pero no tiene por qué. Y entonces empieza a cuestionarse si realmente será ese su camino. Y si no estará renunciando a su felicidad, que está ahí, en el máster, con esta mujer. ¿No? Porque es muy duro, cuando uno se plantea, es que mi felicidad puede estar ahí. ¿Y tengo que ser yo fiel y renunciar a mi felicidad? Tantos años que soy joven y tenía de 38 años. ¿No? Pues no es una pregunta fácil. Y entonces empieza ahí a vivirlo un poco solo, primero pensando que se ha enamorado. ¿No? Cuando vino a verme, me he enamorado, padre, me he enamorado. Y dije, bueno, espérate, es porque enamorarse no es tan fácil. Tú habrás tenido una ilusión, te habrá atraído, pero para enamorarse tienes que tener una historia con una persona, conocerla bien, también conocer sus puntos débiles, conocerla como persona y hacer una opción por ella. Tú todavía los puntos débiles, me estás hablando todo maravillas de ella, todavía no veo puntos débiles por aquí. Entonces se confunde el enamoramiento con una ilusión. Y entonces se ve que puede haber un motivo de ruptura, cuando en el fondo son razones que te han hecho entrar en crisis, pero no quiere decir tampoco que tu matrimonio estuviera mal. De hecho, yo creo que no está mal. ¿Cuál es la solución, para no alargarme más? Él me decía, bueno, entonces lo que voy a ir haciendo es, vamos a dejarlo esto en una amistad con esta persona. Yo quiero optar por mi matrimonio. Muy bien, ¿no? Quiere optar por su matrimonio. Pero es ingenuo. ¿Por qué? Porque las cosas, cuando uno se ha enamorado, no se puede ir paso a paso. O sea, el craso error es decirle a esta chica, vamos a tomar un café y a hablar de lo nuestro, ¿no? A ver si podemos dejar la cosa como una amistad. No. Ya, el dejar la cosa como una amistad es una excusa para poder volver a verla. Yo lo que aconsejo ahí es el corte radical. No, pero no, le tengo que escribir un mail, por lo menos para explicarle mi situación. No. O sea, no escribas nada porque la mujer no es tonta, está haciendo un máster y sabe interpretar perfectamente. No necesitas explicarle tú las cosas. 5 minutos, ¿no? Muy bien. Bueno, pues ya vamos a terminar Para terminar, ya hemos visto 3 situaciones: los roces, la anulación del matrimonio de una de las personas o la infidelidad, el enamorarse. Hay que preguntarse cuando uno se enamora, en primer lugar,
¿qué me está faltando en mi matrimonio? Desde el punto de vista también de no solo lo que la otra persona no me está dando, sino qué le estoy dando yo para también que ella me lo dé. O sea, qué estoy aportando yo en el matrimonio. O sea, la crítica tiene que empezar por uno mismo. Y después, la verdad es que viene muy bien el enamorarse. ¿Por qué? Porque nos hace perder un poco esa ingenuidad, especialmente a los hombres. Esa manera de ser que nos damos noblemente, pero en el fondo, lo que he dicho antes, cuando abrimos pequeñas ventanas de nuestra intimidad, sobre todo en el campo personal, al otro sexo, bueno, el otro sexo puede meterse. También la otra persona puede meterse. La mujer en eso se da muchísima mejor cuenta. Tiene una sensibilidad más rápida. El hombre de repente se queda hablando con la persona y tal, y la mujer se da cuenta cuando el hombre se está quedando. Entonces, en eso, estas experiencias lo que nos llevan es a no pecar de ingenuidad, pero tampoco a tirarlo todo por la borda. Bueno, para terminar, yo diría un par de cosas. Tener dificultades no es sinónimo de que el matrimonio esté para separarse. Las dificultades son normales en un matrimonio y están para ser superadas y hay que aprender a superarlas. Unas veces solos y otras veces con ayuda. Segunda, es importante no retrasar la ayuda mucho tiempo, porque a veces llegan a los psicólogos o al sacerdote o a la persona de confianza cuando ya la cosa está prácticamente rota y ya la crisis ha avanzado muchísimo. O sea, cuando uno empieza a ver que hay un problema y que no lo estoy gestionando bien, ¿por qué no pedir ayuda? ¿Por qué no pedir otra orientación? Es importante, sobre todo porque puede ser para crecer. Cuando la crisis ha avanzado mucho, a lo mejor puede ser para cicatrizar, pero tal vez ya la relación tiene una estructura ya viciada y es complicado y sobre todo hay cosas que después no se olvidan y que es difícil. En tercer lugar, vamos a terminar con algo religioso, porque siempre me dicen a mí que esto parezco más un psicólogo que doy una clase que una reflexión religiosa o teológica. San Agustín, ¿qué decía sobre el amor, sobre el juicio final? Decía que a cada uno pesa lo que ama, o ama lo que pesa. O sea, nosotros en el juicio final, no sé si conocéis este pasaje, no sé si es del Apocalipsis, que dice que cada uno será pesado. Y se le dijo a uno, pesas poco. ¿Eso qué quiere decir? Tu amor, o sea, cada uno vale pesa lo que vale. O sea, tu amor no es suficiente para inclinar la balanza hacia ti. Entonces, lo más importante cuando nos encontremos con Dios no son nuestros másters, nuestros estudios, los idiomas que sabemos, los títulos que tenemos, a cuánto hemos llegado en la vida, sino cuánto amaste, a quién amaste, con qué calidad le amaste. Por eso, yo ahora, aunque no hay tiempo para las ¿cómo se llama? Para la dinámica interpersonal así de pareja, os voy a dar dos preguntas que tienen que ver con esto. En primer lugar, que el uno le pregunte al otro, ¿qué es de aquellas cosas que yo hago las que te hacen más feliz? Estoy suponiendo que le hago feliz a la otra persona. Y de aquello que hago, ¿qué es aquello de lo cual no te hace tan feliz? Hay un chiste que el otro día contaba un sacerdote que iba a contar para terminar, muy rápidamente, dice, era un mexicano que decía que llegó Bono, el cantante de U2, conocéis, ¿no? Llegó Bono a México, y yo no sé si era verdad, pero dice, llegó a México y cuando salió al escenario, cogió el micrófono, puso ahí y se puso a aplaudir. Y dijo, cada vez que aplaudo, muere un niño en África. Se levantó un chilango de delante del público. Pues para de aplaudir.
Bueno, pues esto tiene que ver con el matrimonio. Para de gritarme si no es lo que me hace feliz. Para de enfadarte tanto con los niños si eso me pone a mí mal. Para de ser irónico porque estas bromas a mí me echan para abajo. ¿Entiendes? Para de aplaudir.